O sea, por ejemplo, pueden tener un esfuerzo de, no sé, 50, estoy hablando de cualquier dirección, ¿no? 50, y en otra dirección puede tener un esfuerzo, no sé, pues, de 60, pero digamos, su acción combinada puede eventualmente ser más de 100 y eso ser más que el UCS de la roca. No sé si se entiende el concepto, o sea, el concepto está en que no necesariamente visto de forma aislada es suficiente, sino que hay que pasar este famoso esfuerzo de plan principal y ver dónde están los máximos esfuerzos, porque independiente de la orientación que tengan esos esfuerzos, si su magnitud sobrepasa el UCS de la roca, bueno, obviamente no es la condición real, pero si sobrepasa el, el, el sigma 1 máximo de falla para ese sigma 3, ese un poco lo que se añade aquí con esta parte, eso va a fallar igual, o al menos podría estar cercano a la falla. O sea, si ustedes tienen un factor de seguridad menor a 2, podría eventualmente haber falla. ¿Ya? Es como una regla de OK. ¿Ya? Bajo 1,5 como que ya la cosa se pone eh, cuesta arriba, digamos. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen una roca que tienen, no sé, pues, a ese sigma 3 tiene una resistencia a la compresión de 200 y ustedes ya están en un esfuerzo de 150, ya están cerca de la falla, ¿ya? Entonces hay que considerar igual que, como he tratado como de explicarle en el curso, a lo largo del curso, estas cuestiones a veces no son como tan exactas y tienen como su holgura. Y por eso que existe mucho en esta disciplina, digamos, el tema del empirismo. Hay mucho empirismo, ¿ya? Hay algunos autores que sugieren, de hecho, algunas medidas que a veces están reñidas con la academia y aún así se ocupan, pero, por ejemplo, no sé si se lo mencioné en clases anteriores, pero, por ejemplo, en estas famosas tablas de RMR, hay una, hay una medida que dice, eh, por ejemplo, sigma 1 dividido por el UCS. ¿Qué podría indicarme eso, por ejemplo? ¿Qué se le ocurre? ¿Se le ocurre que algo de eso podría ser como relevante esa medida, no? O sea, de alguna manera, esa medida lo que hace es ponerlo en contexto. O sea, por ejemplo, el UCS de la roca a una condición no confinada, es por ejemplo no sé, pues 200, y si el sigma 1 anda por ahí por los 150, 175, estamos bien cercanos, entonces podría eventualmente haber, por ejemplo, un estallido de roca, como indican las tablas. O sea, estamos en una condición en la cual la, estamos cerca de la zona, digamos, porque al final no es una línea como se intenta, o sea, como idealizamos, ¿cierto? Sino que es como una zona de falla, digamos, una banda, por decirlo así, donde la roca podría fallar. Ya se pone en una línea porque finalmente esa banda, digamos, tiene que tener alguna fórmula matemática.
Pero nosotros podemos tener como una eh, visión de esto, de los criterios de falla a distintos confinamientos. Y primero, la cosa, digamos, intuitiva. ¿Qué creen ustedes? Si sube el confinamiento, ¿será más fácil o más difícil quebrar la roca? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Si ustedes creen que al subir el confinamiento va a ser más fácil o más difícil eh, quebrar la roca. Más difícil. Claro, es más difícil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la roca, de alguna manera, así por decirlo intuitivamente, aguanta en su horizontal junto con el confinamiento. Entonces, romper una roca confinada siempre va a ser más difícil, digamos, progresivamente con el confinamiento que romper una roca que no tiene confinamiento, que es finalmente el UCS, ¿cierto? Que es una roca que no tiene confinamiento, ¿ya? Entonces vamos a ver esto cómo se trata como en laboratorio, como en datos, ¿ya? Que es lo que les quería presentar hoy. No sé si ustedes están familiarizados en otros cursos, en otras cosas que hayan hecho con el tema de mínimos cuadrados. ¿Lo han hecho? ¿Un ajuste de mínimos cuadrados lo han hecho alguna vez? Rodrigo, Yo digo, profe, que no me suena. No estoy seguro del todo, pero al menos a mí no me suena. A mí me ya. suena en métodos numéricos, profe. Es una aproximación A, habían varias fórmulas, de hecho. Pero había a una mí de igual, mínimos cuadrados. a mí igual me suena, profe, pero yo nunca lo he hecho en un ejercicio. Lo he visto, que lo explican en otros ejercicios, pero yo hacerlo no. Ya, vale. Hoy día lo vamos a ver con un ejemplo bien simple. La idea es que entiendan como la mecánica de cómo se hace el mínimo cuadrado para una cosa de laboratorio. A ver, el ajuste de mínimos cuadrados primero es una cosa media teórica. El ajuste de mínimos cuadrados tiene que ver con que uno tiene datos de laboratorio, ¿ya? Datos que pueden venir, digamos, de una fuente muy diferente, ¿ya? El tema es que uno tiene datos. Y uno lo que intenta, digamos, hacer es a esos datos ajustarle una curva. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto? O sea, por ejemplo, cuando yo quiero, eh, a ver, les voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con esta clase. A ver. Por ejemplo, yo quiero mandar un paquete, ¿ya? A otra parte del país. Y yo no sé la fórmula que ocupa la persona que envía los paquetes, ¿cierto? Solamente sé que puede haber, presumo, digamos, que puede haber un costo fijo, digamos que es por yo presentar mi paquete. Tengo como una pared de bandera, por decirlo así, como estos taxistas.
Y progresivamente con el volumen o con el peso, ya pongámosle con el peso, va subiendo en una cantidad más o menos uniforme. O sea, por ejemplo, no sé, pues me van a cobrar, sobre esa pared de bandera me van a cobrar, no sé, 100 pesos el kilo, por ejemplo. Entonces yo tengo esa idea, ¿ya? Aquí es donde viene el ajuste. Yo tengo esa idea de que eso funciona así. No sé si me siguen la idea. No tiene nada que ver con el curso, pero bueno. Más o menos me creen en eso que estoy diciendo, o les suena razonable que hay un costo por kilo, digamos, y hay una parada de bandera. Sí, profe. Les suena razonable, ¿cierto? Es como uno creería, digamos, aquí ya empieza todo el tema de lo que uno creería que funciona así. Ahora, la pregunta es si eso funciona efectivamente así. Por ejemplo, ¿cómo lo podría, por ejemplo, llevar a números? O sea, ¿cómo yo podría eh, tomar números, digamos, de esa idea que tengo? Y finalmente dar una aproximación, por ejemplo, como va, no sé, puedo decir, ya tengo la opción de mandar 2 o 3 paquetes y quiero optimizar mi costo, por ejemplo. Eh, lo que tendría que hacer sería tomar este cotizador online que hay, hacer varias iteraciones, tomar datos y ver cómo anda esa aproximación lineal que estoy dándole yo, ¿ya? Que es un C0 más un C1 por kilo por la cantidad de kilos, y eso me daría el valor total. Con lo que yo estoy diciendo, o sea, qué tan cerca ando, probablemente no vaya a estar, obviamente, 100% ahí. O sea, probablemente yo me voy a desviar algo de eso, pero qué tan cerca ando, esa es la pregunta. ¿Ya? Con esto pasa algo muy similar. Vamos a salir del ejemplo. Eh, Uno tiene una idea, ¿cierto? Y ustedes todos están de acuerdo en que si yo subo el confinamiento, o sea, si yo subo el sigma 3, de alguna manera va a ser el sigma 1 necesario para quebrar esa roca. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo obtener parámetros pensando, por ejemplo, que es el lineal? ¿Ya? Yo tengo, a ver, como les digo, el problema es inverso, porque yo tengo los datos del laboratorio, ¿ya? Los tengo en una tabulada o en una tabla, ¿ya? Por ejemplo, acá en la presentación tengo esta tabla, no sé si la están viendo. Sí, profe, sí se ve. Ya, yo tengo esta tabla, o sea, sé que, por ejemplo, con 0 tengo 179,6, sé que subiendo un poco a 9,3 tengo 309, sé que subiendo a 43 tengo 539, entonces ese 2,8 queda como ahí entre medio, ¿ah? Por ejemplo, si tengo un 2,8 queda entre 9,3 y 0. Entonces yo, de alguna manera, digamos, en mi, en mi fuero interno, digamos, tengo una idea de que el sigma 1 crece con el sigma 3, ¿ya? Esto siempre estamos hablando de falla, ¿ah? No se olviden de eso, o sea, estamos hablando de falla, estamos hablando de que es el sigma 1 necesario para romper la roca, o sea, es como el equivalente al ensayo del UCS, pero a un confinamiento mayor, ¿ya? Entonces la pregunta que les hago, y que los invito a pensar, es cómo hago yo para verificar que eso, qué tan lineal es? O sea,
para pensar qué tan lineal es. ¿Cómo creen ustedes? ¿Se le ocurre alguna forma, no? O sea, olvídense de lo que hemos conversado, pero ¿cómo creen ustedes que harían? Por ejemplo, tienen esta nube de puntos, ¿cierto? Y van a poner al medio una línea. ¿Cómo creen ustedes que uno, o cómo lo harían ustedes, digamos, para decir, no, esta es la mejor línea que se ajusta? Cuando uno tiene una nube de puntos, digamos. Y para hacerlo simple, digamos, o para nuestra suerte, digamos, el modelo de Moore-Coulomb lineal. ¿Ya? O sea, ¿y cómo creen ustedes que cómo creen ustedes que esa línea sería adecuado de poner ahí? Intervalos, profe, o números comunes. ¿Cómo sería eso? ¿Número común? Buscar la forma de agrupar los números que sean comunes entre sí, o sea, cumplan como ese rango que dice usted. ¿Ya? Profe, se supone que todos esos A ver. puntos son datos experimentales, ¿cierto? Sí, son datos experimentales. Es el dato eso está en megapascal, digamos, y es la cantidad de presión que se necesita para romper la roca a ese confinamiento. Ya, pero por ejemplo, ahí no hay ningún dato que esté estimado, por ejemplo, el 5, el 2,8, los que están entre medio, o todos son datos No, experimentales. no, todos son datos de laboratorio. Está sacado de un laboratorio esta cuestión. Profe, yo lo que haría era primero tirar los puntos, más o menos ver ¿Ya? qué tendencia tiene y tal vez con aproximaciones ir viendo cómo puede ir variando la curva. Ya, por ahí más o menos la cosa, pero tiene que ver con lo que decía el compañero, ¿cierto? Uno, lo que hace aquí es, bueno, lo que dice el compañero también es muy gráfico, ¿cierto? O sea, yo tomé estos puntos y los tiré a un gráfico, ¿ya? Entonces, ¿qué hace uno? Normalmente cuando uno trabaja con datos, pasa también, eh, y no crean que es tan, digamos, eh, difícil que suceda. Eh, a veces hay errores, po. Todos cometemos errores, ¿ya? Desde el primero hasta el último. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo que dice el compañero, tirar los datos a un gráfico. eh, a veces hay errores, po. Como les digo, por ejemplo, puede ser que alguien, supongamos, haya anotado, no sé, po, que a confinamiento, a ver, vamos a mirar los datos aquí. Supongamos que alguien anotó, en vez de que un confinamiento 30, por ejemplo, en vez de anotar, no sé, po, 450, por ejemplo, anotó 4,50 y le quedó por acá el dato. Puede pasar, ¿me entiendes? Hay criterios también para dejar esos datos fuera, ¿ya?
hay un tema de, bueno, de dejar los datos que tienen una varianza muy grande afuera, o sea, considerando obviamente considerando ese tema del sigma 3, pero se puede calcular una varianza muy grande con respecto a lo que yo estoy proponiendo ya como modelo. Entonces, se puede calcular una varianza y los puedo dejar fuera. Hay formas, digamos, más o menos científicamente correctas, por decirlo así, que, que dejan fuera ciertos datos que están errados, ¿ya? Pero yo creo que nada, nunca va a reemplazar el criterio de una persona que ya conoce el tema, ¿ya? Lo que dice el compañero es muy bueno, tirarlo, digamos, a un gráfico y mirar, ¿ya? Ahora si uno mira los puros datos, ya, olvídense de esa curva por ahora, si uno mira los puros datos, si se dan cuenta, esta cuestión va creciendo, ¿ya? O sea, sin necesidad, digamos, de tirar la curva, se dan cuenta que a medida como el sigma 3 crece, el sigma 1 crece, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros llamamos, y finalmente lo que teóricamente habíamos puesto como una, ¿cierto? Como una superficie de falla, como un envolvente de falla, eso es el envolvente de falla, o sea, si esta roca falló, por ejemplo, ahí, si yo estoy sobre la curva, esto va a fallar en esta zona y esto no va a fallar en esta zona, o sea, la curva divide dos zonas, donde aquí va a fallar y aquí no va a fallar. Obviamente que si estoy muy cerca, por ejemplo, este puntito, que como el más lejano que veo, o quizá ese, si estoy igual, más o menos cerca, y eso hay que definirlo. Si estoy como cercano a esa superficie, ¿ya? Eh, igual va a fallar la roca. Por ejemplo, aquí la roca falló antes de llegar a esa línea, aquí falló después. Pero en promedio, digamos, uno puede decir que esto podría dividir el plano en dos secciones, en dos grandes secciones, que sería no falla y falla, ¿ya? Y es lo mismo que si recuerdan, vimos no sé si debo haberlo visto es lo mismo que vimos o que se ve en otros gráficos que son empíricos y que intentan, digamos, intentan pasar de una zona donde no sucede algo a una zona donde sucede algo, ¿ya? Por ejemplo, hay unos gráficos que vamos a ver que dicen cuando se requieren pernos, ¿ya? O sea, se requiere, en realidad hay distintas zonas, pero se requiere, por ejemplo, reforzamiento, la cosa es autosustentante, o sea, no requiere elementos de fortificación. Entonces, uno igual está siempre tratando de hacer eso, de pasar de unos datos así medio aislados a sacar una conclusión, ¿cierto? Y eso es finalmente lo que hacemos cuando hacemos laboratorio, que es sacar conclusiones, ¿cierto? Los datos por sí solos no tienen ninguna relevancia si uno no saca alguna conclusión con respecto a ello, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, bueno, bien simple, yo acá hice la regresión lineal, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿alguien sabe qué significa ese R cuadrado? O qué representa, digamos? Porque, claro, la fórmula Creo que todo la entre más entiendo, cercano a uno es más perfecta la curva, ¿ya? ¿no? O sea, la aproximación. Ya, esa es la idea. Mientras más cercano a uno, más exacta es la aproximación, Profe, ¿sí? y en este caso, como estamos hablando de falla, no podríamos, no sé, a mí se me ocurriría tomar los casos más desfavorables tal vez y unir esos puntos. Por ejemplo, que abajo igual se ven como una tendencia de líneas, que son como 5 puntos. Claro, sería un poco conservador, pero igual te vaya a la segura. ¿Sí? Sí,
lo que yo haría sería agrupar los datos, hacer un histograma y poner una o dos desviaciones estándar. Por ejemplo, con dos desviaciones estándar tú te aseguras de que esa cuestión no vaya a fallar. ¿No se entiende? O sea, eso ya es parte de lo que tú, pero yo le estoy presentando lo que normalmente el laboratorio se hace, que es tomar eso y linealizarlo y dividir dos secciones, ¿ya? Pero si uno quiere, por ejemplo, tomar dos desviaciones estándar, eh, me parece, digamos, razonable. O sea, que existe una banda. De hecho, hay muchos gráficos que traen una banda marcada. O sea, que en esa banda, digamos, hay problemas. O sea, no solo traen una línea, sino que es una banda que es donde hay como esa superficie de falla se transforma en una banda. O también en estos gráficos que le digo de fortificación, hay una banda completa donde se requiere una fortificación. O sea, no es, digamos, directo el paso desde no fortificación hasta fortificación, sino que hay una banda en la cual eh, como que tú estás pasando de una cosa a la otra. Buena idea esa. Acá entonces el compañero decía que ese recuadrado, mientras más cercano a uno, mejor, ¿cierto? Todos entienden esa formulita, ¿cierto? Y igual a 6,5x más 244 o 245. Se refiere a lo del ángulo y la cohesión. ¿Cómo? Se refiere al ángulo y cohesión, ¿a eso se refiere si sabemos lo de la fórmula? Ah, sí, se refiere, sí, en el de Morculum se refiere a cohesión y sí. Pero recuerden que acá estamos en esfuerzos principales. Ya, entonces no sería el 6phi directamente, sino que sería un psi y un... Pero dejemos aparte, digamos, pero acá estamos en esfuerzos principales y tenemos un C, ¿cierto? Tenemos una constante acá. Ese 245 vendría siendo finalmente ¿qué? ¿Qué vendría siendo ese 245? El primer punto donde falla. Donde corta el eje Y. ¿Ya? ¿Y ese punto se llama? Donde corta el eje Y, X es 0, ¿cierto? Y el eje X, ¿qué es? ¿Qué es el eje X y qué es el eje Y aquí en esta cuestión? Los esfuerzos principales. ¿O Ya, no? los esfuerzos principales, ¿cierto? El X viene siendo sigma 3 y el Y vendría siendo sigma 1, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, el mayor es vendría siendo el I. Exacto. Entonces, ese valor de 245, que es donde X vale 0, o sea, sigma 3 vale 0, vendría siendo nada más que el UCS, ¿cierto? O sea, el UCS, por más que el laboratorio, y aquí es donde viene la cuestión como teórica, ¿cierto? Por más que el laboratorio me muestre que el UCS es, eh, no sé, 175, por ejemplo, si yo hago mi curva, el UCS, forzosamente, digamos, ajustado aquí y linealizado, viene siendo 245, ¿ya? Se dan cuenta que hay un tema ahí de pasar, digamos, de los datos de laboratorio a los datos de laboratorio a datos eh, que están como linealizados, ¿cierto? O sea, ese es el paso que estamos haciendo, ¿ya?
Ya, ahora les voy a explicar un poco cómo esta cuestión se hace así como teóricamente. O sea, primero, pregunta. El R cuadrado 0,9 es bueno, ¿cierto? Yo creo que no hay dudas de eso. Pero, ¿a qué R cuadrado creen ustedes más o menos que en el laboratorio? Uno podría decir, ya, esta cuestión igual funciona. O sea, un R cuadrado mínimo como para que esta cuestión, porque, no sé, yo creo que nunca vamos a llegar al R cuadrado igual 1, ¿ya? Con datos de laboratorio. Eh, ¿Con qué R cuadrado creen ustedes que más o menos el laboratorio debería conformarnos? ¿Era arriba de 0,6 o no? Ya, ese es un buen punto. Arriba de 0,6. O sea, si ustedes tienen una relación cualquiera, digamos, un gráfico cualquiera y tienen R cuadrado mayor a 0,6 es porque alguna relación hay. De R cuadrado más bajo, chuta, ahí puede ser y puede no ser, pero como les digo, puede ser y puede no ser, pero ya está es más cuestionable, ¿ya? Normalmente el corte de laboratorio uno lo fija en 0,6, ¿ya? Entonces de R cuadrado 0,6 para arriba, impecable. Bajo 0,6 hay que revisar datos, qué sé yo, hay que ver qué pudo haber pasado o derechamente si es que lo que estoy yo planteando, como le decía yo, uno se tira a la piscina y dice, no, esta cuestión es lineal, lo que yo estoy planteando de que es lineal, a lo mejor no es tan lineal y ver si es que hay un modelo, digamos, que sea no lineal que se pueda ajustar un poco mejor a esta cuestión, ¿ya? Ya. Entonces aquí les voy a, digamos, explicar un poco de cómo esta cuestión trabaja. O sea, uno, si se dan cuenta aquí, cada punto, ¿ya? Cada uno de estos puntos tiene una distancia a la recta, ¿ya? Bueno, en sus cursos, digamos, no sé, de enseñanza media, eh, eh, habrán aprendido que la distancia a la recta se puede medir de varias formas. Una forma es de manera vertical, ¿cierto? O sea, uno resta simplemente el i de esta cuestión con el i de en este caso de la recta, ¿ya? Y ese es un delta i, ¿ya? Y uno lo que hace finalmente, se lo explico así para que tengan como una idea más o menos teórica, es que si yo sumo los cuadrados de esos delta i, o sea, si hago la sumatoria de delta i cuadrado, eh, trato de minimizarla, ¿ya? O sea, a ver si puedo comentar algo aquí. Eh, o sea, ahí hay una distancia, ahí hay una distancia, ¿cierto? Que eso que está ahí. O sea, una distancia entre el punto y la recta, ¿ya? Este es el concepto, porque después lo vamos a aplicar a otras fórmulas que no son lineales. Eh, yo tengo una distancia entre el punto y la recta, y eso, como le digo, una distancia que yo ahora por simplicidad le he dicho que es delta i, ¿ya? O sea, eso vendría siendo como un di. No sé si me siguen la idea. Hay una distancia que es un di. La cuestión es que si yo tomo la suma de todas esas distancias, así directamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo sumo directamente todas las distancias? O sea, si es una sumatoria de los delta i,
¿Qué creen ustedes que va a pasar? Profe, dándole sentido, me refiero, las que están hacia abajo serían negativas, Sí, daría 0, ¿no? claro, lo daría muy cerca. Lo que pasaría ahí es que tendría un problema porque como tú dices, los delta I habrían positivo y habrían negativo. Entonces eso me generaría un problema porque finalmente el punto que está sobre la recta está igual de lejano que el que está bajo la recta. Entonces debe empezar igual. Entonces, ¿cómo lo hago para soslayar ese problema, digamos? ¿Cuál sería el truco como matemático para hacer eso? Sería sumar los cuadrados de los delta I. No sé si me siguen en esa idea. O sea, el cuadrado de la distancia va a ser positivo, ya sea que el punto esté debajo de la recta o que esté sobre la recta. Y por lo tanto, si yo sumo esto al cuadrado más esto al cuadrado, me va a dar, o sea, no se van a anular al menos. Sabría que no se van a anular. ¿Ya? Entonces, por eso que esto sea mínimos cuadrados, porque ese cuadrado es necesario para poder, digamos, ese cuadrado es necesario para poder eliminar ese problema matemático. ¿Ya? Que si yo esta cuestión no. Entonces lo que yo hago es sumar los cuadrados y minimizar la suma completa. Y eso no es más que minimizar el error completo que hay entre toda la nube de puntos y la recta. O sea, eso me aseguraría que dentro de todos los puntos que yo tengo, ¿ya? O sea, yo voy a tomar todos esos puntos. La recta que estoy interpolando sería la que mejor se aproxima a todos los puntos, digo. O sea, no va en ninguna recta. Si yo minimizo esa suma de delta I al cuadrado, no hay ninguna otra recta que se aproxime mejor. En ese sentido. O sea, yo estoy tomándolo siempre como el cuadrado del error. ¿Se entiende la idea, no? Ese es el proceso de mínimos cuadrados. Así explicado de manera conceptual, digo. ¿Se entendió la idea, no? Sí, profe. Ya. Vale. Entonces, acá, bueno, esto, por suerte, digamos, una recta y uno puede hacer ese proceso. Pero, o sea, en Excel o en cualquier lado, en cualquier software, uno puede tomar una línea de tendencia, ¿cierto? Que es como que ya lo tienen incorporado los software por lo general, porque es una herramienta bien usada. Digamos. De hecho más aún, o sea, a veces, por ejemplo, una función, por ejemplo, que es exponencial, se pone en eje logarítmico para poder hacer este proceso, digamos, sin tener que programarlo. ¿Ya? O sea, uno toma el log, por ejemplo, de un valor, y si guarda una relación exponencial con otra cosa, si es que toma el log, tomará una relación lineal. Entonces ahí podemos, digamos, soslayar ese problema de tener que linealizar esta cuestión, o de programar este tema. ¿Ya? Ya, ¿qué pasa entonces? Como les decía yo, Morculum tiene dos versiones, las cuales las dos son lineales. Una versión es esta que es el cortante y la normal, ¿ya?
que eso sí es lo que decía el compañero, que ese ángulo es la tangente de phi, ¿ya? Del ángulo, ese es un ángulo phi, que es justamente el ángulo de cohesión que decía, o sea, el ángulo de fricción. Y el C viene siendo la cohesión, ¿ya? O sea, uno saca el C y el phi. Ahora, esto exactamente en el plano sigma 3, sigma 1 no es lo mismo, ¿ya? Pero sí guarda relación. El sigma C, ese que tenemos acá, viene siendo 2C coseno phi dividido por 1 menos seno phi, y la tangente psi vendría siendo 1 más seno dividido por 1 menos seno. O sea, hay una relación ahí que nos pasa de un plano al otro. Hay que entender que estas son dos cosas diferentes, tomar el sigma n y el tau, y el sigma 3 y el sigma 1, pero están relacionadas entre sí, y lo bueno es que las dos cosas son lineales, ¿ya? Esa es la parte, digamos, buena de tomar esfuerzos principales o constante y normal, ¿ya? Que ambas vienen siendo lineales, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en el ejemplo anterior, como les decía yo, el sigma C anda en los 245, ¿ya? Que es el sigma C que uno ve ahí, ¿ya? Y eso tiene una relación con el C y el phi, pero uno sabe que tangente phi es 1 más seno, digo por 1 menos seno, y uno mediante eso puede despejar, digamos, el phi como 47 grados, ¿ya? Y el sigma C, del sigma C podemos despejar el C, que es 32,6 megapascal. Entonces tenemos un phi, que es normalmente el ángulo de fricción, ¿sí? Ese es el ángulo de fricción, y sé que es la cohesión, que es 32,6. ¿Ya? O sea, como les decía yo, quizás no es directo, pero sí se puede despejar una cosa de la otra. Así que finalmente es algo de una manera muy sencilla, podemos pasar de una cosa a la otra. ¿Ya? Ya, ¿y qué pasa aquí? Aquí es donde las cosas se complican un poco. Acá tenemos esta fórmula de Hook-and-Brown, ¿ya? Como dijimos, el tema de Hook-and-Brown pasa que este envolvente de falla de Hook-and-Brown se ajusta mucho mejor a la falla en rocas, ¿ya? Eso sí que puedo poner las manos al fuego, de que se ajusta mucho mejor a los datos de laboratorio para rocas, ¿ya? O sea, esta formulita de Hook-and-Brown no es lineal. Aquí es donde empiezan los problemas, ¿cierto? Porque lo de recién que teníamos de Moore-Coulomb era lineal, y aquí esto no es lineal, ¿ya? Entonces aquí es donde corre lo que le de que bueno, hay que tomar, finalmente hay que tomar una forma, una manera de proceder para poder, por ejemplo, yo quiero ajustar una curva de Hook-and-Brown a los datos, ya no una línea, sino que una curva de Hook-and-Brown, de esta forma, ¿ya? O sea, yo me la voy a jugar, ¿ya? Y voy a decir que los datos son más parecidos a Hook-and-Brown. O sea, por ejemplo, acá, digamos, la gran diferencia que tiene Hook-and-Brown acá empieza con una curva más o menos ascendente, toma una forma media lineal en la medianía de los puntos, y después empieza como a tomar como una asíntota. O sea, como que baja acá, ya no crece como una línea, sino que... Entonces, los datos de Hook-and-Brown, para mí, así viendo esto, así a primera vista, se van a ajustar mejor. O sea, eh, voy a tener, por ejemplo, una mejor estimación del UCS, que como ven aquí, la estimación del UCS como que se me fue muy arriba, no me convence, digamos, que 175 haya pasado a 245, por ahí, 250, ¿ya?
Acá la curva de Hogan-Brown como que hace esto y después se vuelve un poco más asintótica. Entonces eso es lo que le decía yo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para ajustar los valores? O sea, finalmente yo no sé mucho o solamente sé algunas cosas, digamos. Por ejemplo, ya yo tomé esto de Moore-Coulomb y tengo un sigma C de 245, ¿ya? Eh, voy a tomar un M7, ¿ya? Para este valor, ¿ya? Y un S igual a 0, o sea, SS, como yo sé que muchas veces es muy cercano a 0, lo voy a dejar como 0, y de hecho ese valor alfa que habíamos visto que está ahí arriba, lo vamos a dejar simplemente como 0,5. Entonces yo voy a tomar y voy a tomar una cosa media lineal primero y voy a hacer que Hogan-Brown converja a su solución. O sea, lo que va a hacer esto es que va a ajustar el sigma C, el M, el S, para que esa curva tenga la mínima distancia, pero yo también tengo que darle un punto inicial, que normalmente cuando uno trabaja con iteraciones, con problemas numéricos, tiene que dar como un punto inicial, ¿ya? Porque todos los métodos de métodos numéricos, digamos, toman un primer valor más o menos razonable, por decirlo así, o sea, tiene que estar en una región de un conjunto más o menos factible, y esa primera solución va a tener un error, obviamente. O sea, yo cuando tomo esos primeros datos que están acá, voy a tener un cierto error, ¿ya? Y una vez que yo empiezo a iterar esto, ¿ya? Y el software o lo que yo he programado, digamos, va tomando mejores puntos, va a llegar a un punto donde ya no pueda minimizar más el error. No sé si me sigue la idea. O sea, yo primero parto con error total, por ejemplo, de 100, después esto va a bajar a 90, va a bajar a 80, va a bajar a 70, y por ejemplo, ya cuando no pueda bajar más allá de, no sé, pues 40, allá ahí se va a detener. O sea, si la iteración I tiene un valor de 40 y en la iteración I más 1 tiene un valor ya no sé, pues 39,97, ya esto se va a detener. ¿Se entiende la idea? Vamos a ver el Excel para que esta cuestión quede más clara. Ya, se está viendo el Excel, ¿cierto? Sí, profe. Ya, a ver. Yo, por ejemplo, acá tengo una tablita donde tengo los S3, ¿ya? Tengo los S3 en esta columna, ¿ya? Esos son datos. Como ven, no viene en ninguna parte, ¿ya? Ya, ese S3 no viene en ninguna parte. Ese S1 tampoco viene en ninguna parte, ¿cierto? Está ahí. O sea, es la misma tabla que les presentaba yo en el, en la clase, ¿ya? Entonces acá yo calculo un S1 Hogan-Brown, ¿ya? O sea, lo que hago es que tomo esta formulita
que es la fórmula de Hogan-Brown, exactamente. Y calculo ya un S1 de Hogan-Brown. ¿Ya? Por ejemplo, ahí lo que está calculado es 216. ¿Ya? Si varío, por ejemplo, este SC, esta cuestión va a cambiar. 245. ¿Ya? De ahí cambia todo. ¿Ya? O sea, está ligado, digamos, estos son los tres valores que yo voy a ir variando para que esta cuestión mejore. ¿Ya? Esos son tres valores, como les digo, que van a ir variando. Entonces, ya, con ese valor me da eso. Ahora el error. Como les decía yo, el error que es un valor menos el otro al cuadrado. ¿No? O sea, es S1, que es el de laboratorio, menos el S1 calculado de la curva de Hogan-Brown, y eso me da un error. ¿Ya? Ahora ese error está encuadrado. Si ustedes sacan la raíz podrán obtener algo, pero básicamente es un parámetro. ¿Ya? O sea, mientras más alto sea, más alto el error. Ahora, como les decía yo acá o por acá, a ver, tengo que haber definido un error total. ¿Ya? Yo tengo la suma de todos esos valores. La suma de todos esos valores me da 30.155. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, con los valores iniciales que teníamos, ¿cierto? 245, 7 y 0. 245, 7 y 0. Ya. Eso sería entonces esa curva de Hogan-Brown. ¿Ya? Tengo que pasarla a otro formato. ¿No? ¿Cómo pasarla aquí? Pero bueno, esos son los puntos que me daría Hogan-Brown, que harían acá abajo. Entonces, como les digo yo, uno podría hacer esto manualmente, o sea, quizás no necesariamente habría que hacer un software para esto, pero uno lo que le interesa son las soluciones óptimas. Entonces uno tiene que esto subirlo para allá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo creen ustedes que sería la forma de subir esto para allá? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, si estuvieran con este problemita, ¿cierto? Que no deja de ser un problema. O sea, esta aproximación está mucho más abajo de lo que en realidad debería tener. Captan el problema, ¿no? ¿Aló? Sí, profe, le estaba tomando atención. Ya, ven que hay un problema, ¿cierto? De que estos datos, que donde dice serie 2, vienen siendo los datos calculados de la columna
S1 Hugan Brown, pero están mucho más abajo que los datos reales. Entonces, por eso les digo yo, me interesa así de manera, como digamos, conceptual. ¿Cómo creen ustedes que uno haría o que uno procedería para poder mover esta cuestión para arriba? Lo que habría que hacer sería variar los valores, ¿cierto? O sea, estamos hablando de algo que es ajustarse. O sea, por ejemplo, yo pongo un 1 aquí y esta cuestión sube, ¿ya? O sea, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí es donde yo, por ejemplo, tengo un 0 ya. Y eso que es mi valor inicial, finalmente, es 100. A ver, lo voy a dejar en... esto es un error cuadrado, ¿ah? No es mi intención, digamos, que sea... voy a poner el módulo de la raíz del error que vendría estando en la misma... vendría estando en la misma... viene expresando algo menor y estaría como en megapascales, ¿cierto? Por ejemplo, esto vendría siendo la raíz de esto de arriba. Por ejemplo, para no manejar números muy grandes, si es que yo sumo todo esto, ¿no? Para quedar en la misma... si yo sumo todos estos errores, estoy sumando 1181 megapascal en este caso. ¿Ya? ¿Qué va si yo pongo el 1? Que les decía yo, por ejemplo, este S lo pongo en 1 y esto sube. Entonces, no sé, pues arriba de 1000 voy a pasar a 487. ¿Ya? Entonces hay una mejora. Ahora la pregunta es, y ahí es donde viene el objeto, digamos, de esta cuestión. ¿Cómo hago yo para hacer que esto sea mínimo? O sea, para hacer que ese error, que es un error al cuadrado, ¿cierto? Es un cuadrado de error. Para hacer que eso logre ser mínimo. ¿Cómo? Y eso lo resuelve una herramienta que no sé si ustedes conocen de Excel que se llama Solver. ¿Ya? Lo que hace Solver es hacer una minimización o maximización, ¿ya? De un problema como este, tomando los valores, o sea, simplemente hace lo mismo que estoy haciendo yo, que por ejemplo ese lo tenía como un 0 y ahora lo tomé como un 1, hace eso mismo, pero muchas veces y iterando, ¿ya? O sea, mueve estos tres valores, eh, tal de intentar llegar a una solución, ¿ya? Entonces, uno puede hacer esto, ¿ya? ¿Están viendo la pregunta? ¿Están viendo una pantalla que dice Solver Parameters o no? ¿No se ve? No, profesor, está compartiendo la pantalla, la ventana Voy a del... tener que compartir, me parece que el escritorio. La pantalla, ¿eh? ¿Ahora lo ven? Sí, profe. Vale. Entonces, yo aquí esta cuestión de Solver es algo que hace, como les digo, este tema del mínimo cuadrado. Bueno, obviamente lo hace, está implementado, digamos, de manera computacional, de una manera mucho más eficiente que mover perillas, ¿no? O sea, esta cuestión tiene que ver con algo de convexidad y toda la onda que como que mueve estos valores, pero los mueve de manera más o menos yéndose por un camino que de alguna manera sea mínimo. No sé si se entiende, o sea, uno, como les digo, conceptualmente tiene la idea de que uno mueve valores y eso puede minimizarse.
¿cierto? O sea, nosotros lo que hicimos fue mover el S a 1 y no sé, pues de un valor de 1000 y tanto, pasamos a 487, ¿ya? Y eso lo pudimos hacer así manual. Y probablemente podamos hacer más manualmente, ya. Probablemente podamos optimizar nosotros manualmente más, pero Solver lo que hace es automatizar este proceso y mover estos valores, eh, mover estos valores hasta llegar a lo mínimo posible. O sea, la solución de Solver muchas veces va a ser muy cercana a lo mejor que se puede hacer. Ya, y como les digo, lo que uno tiene que hacer aquí es setear el objetivo, ¿ya? Que el objetivo en este caso viene siendo el G4, que es la suma de los errores cuadrados totales, ¿ya? No se olviden que el error tiene que ser sumado cuadrado por lo que les dije, porque si no se anulan algunos errores que son positivos y negativos. ¿Ya? Y aquí uno le pone, cambiando las celdas, G1 a G3, o sea, que vienen siendo estas, ¿ya? Ya, y aquí uno puede poner, se los recomiendo también si es que la cuestión no converge, sujeto a algunas constantes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden poner que, no sé, porque el SC sea mayor que 0, que efectivamente tiene que ser mayor que 0. Podría darse eventualmente que les llegaran algunas donde el SC fuera menor que 0, ¿ya? Y así, ustedes pueden poner, digamos, cosas que el software no tiene por qué saber, ¿ya? El software no tiene por qué saber que el UCS debe ser positivo y no negativo, ¿ya? Uno aquí le da, después de ese, normalmente para este tipo de ejercicio, ¿ya? No es necesario setear las constantes, ¿ya? O sea, mientras que uno las puede evitar, es mejor, ¿ya? Converge más rápido, lo hacen más rápido. Entonces aquí uno simplemente le da el método de resolución ese, ¿ya? Bueno, hay otros métodos, pero es el que viene seteado por defecto. Como les digo, esa parte es como netamente de la implementación de Solve, ¿ya? Uno simplemente ocupa la herramienta. Y aquí uno le da Solve, esta cuestión calcula, no sé cómo estará mi computadora ahí, llegó. Llegó a 286, 15 y 0,5, ¿ya? O sea, llegó a un primer punto más bajo que el que tenía yo, como les decía yo. Después aquí esto se mantiene más o menos cerca y finalmente esto es más asintótico. Aquí no se nota mucho porque, bueno, los valores sigma 3 ya están altos ya, porque los sigma 3 ya están en el orden de 55 megapascal y probablemente no van a haber más datos de laboratorio más allá que eso, ¿ya? Pero bueno, también depende del punto inicial que ustedes les den, qué tan cerca, qué tan buena es la solución de Solver. Pero aquí si se dan cuenta, si uno suma todos los errores, ¿ya? O sea, aquí yo saqué para tenerlo en la misma, dice esto está en megapascal. O sea, si uno suma todos los errores, ¿ya? Como valores netos, digamos, no como positivo o negativo, como valores, eh, ¿cómo se llama esta operación matemática que uno pone, que es como un absoluto? Absolutos se llama. Si uno suma estos valores absolutos de todas estas diferencias entre el dato y el Hogan Brown que tengo aquí, que finalmente estos puntos salmones, son nada más que 173 megapascal para 39 datos. Entonces es muy poco, ¿ya? Realmente una cosa
llegó a una solución, una buena solución, ¿ya? Bueno, y de hecho a este ejemplo también se le puede calcular un R cuadrado, no lo tengo ahí puesto, pero este también se le puede calcular un R cuadrado de qué tan buena es la aproximación, pero ahora no de la línea, sino que del Hogan-Brown que estoy tomando de los valores. Ya no sé si les queda alguna duda. Esta cuestión de solver hay que activarla, no es automática. Probablemente su Excel, no sé si lo tendrá implementado, pero eh, es una herramienta de Excel, pero que hay que activarla. ¿Ya? Aparece ahí en análisis de datos, aparece el software. Profesor, una consulta, ¿y hay que hacer alguna configuración en especial para poder guardar ese archivo o se guarda sin problema? No, se guarda sin problema. Lo que sí, la persona que lo recibe tiene que tener el solver para ver lo que uno tiene seteado como en el solver. Pero es activarlo nomás, no hay que descargarlo nada, sino que está como desactivado por defecto, ¿no? Algo así. O sea, uno le pone aquí en me parece que es hay una parte aquí que uno como que activa y desactiva los plugins. Pero como les digo, hay que activarlo nomás, si no, no. Puede ser un account. Bueno, pero uno lo activa acá donde activa los plugins. Hay una zona, digamos, donde activar Solver. Como les digo, es una herramienta como de laboratorio esta cuestión de hacer mínimos cuadrados. Y se hace. Lo importante de esto que hay que acordarse es que uno tiene los datos del laboratorio y uno calcula con la fórmula y después uno calcula un error, ¿ya? Donde uno toma la diferencia al cuadrado. Y después el objetivo es la suma de todos los cuadrados, la suma de todo esto, y variando qué parámetro. Por ejemplo, yo quiero variar esos parámetros. Y esa cuestión me da una curva, lo mejor, ¿ya? Como les digo a mí, esta cuestión de Hogan-Brown tiene sentido porque es una curva que al principio está un poco más abajo, se mantiene lineal, un buen tramo semilineal, y después esto baja. Y ya los datos quedan abajo de una recta. Y si se dan cuenta, esa propiedad no la tiene Morculón. O sea, Morculón sí es un poco más sencillo sí, de aplicar. Pero claro, con puntos medio extremos como el UCS, o puntos extremos como también como puntos de mucho confinamiento, se vuelve poco representativo, ya como que funciona bien al medio, pero no en los extremos, y eso es lo que viene un poco a mejorar Hogan Brown. Ahora están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Como les digo, el análisis de Morculum es más sencillo, obviamente, y no es propio de Roca, sino que esta cuestión de Morculum viene de otras ramas de la ingeniería. O sea, aquí se ha adaptado, digamos, al tema y funciona bien, no digo que no, ¿ya? O sea, el criterio de Morculum para falla funciona. No duden de eso, sino eh, que venga de otra rama de la ingeniería y todo el tema no quiere decir que no funcione, funciona, ¿ya? Morculum es más lineal como lineal y más sencillo, ¿cierto? Uno representa
a ver, uno representa completamente una curva con nada más que dos parámetros, que vienen siendo el C y el phi, como decía el compañero, o el su equivalente, que es el sigma C y el psi, ¿ya? O sea, bastan dos parámetros para definir una recta, ¿ya? Pero Hook Brown tiene un mejor escalamiento con los datos, ¿ya? Y eso creo que hace la diferencia. O sea, cuando uno toma el GCI, si el GCI varía, Hook Brown se ajusta. Y esa posibilidad uno no la tiene con Morculón. O sea, uno tiene un 6 y un phi, una cohesión y un ángulo de fricción, pero uno no puede, digamos, ajustar ese 6 phi si es que cambia la condición de calidad del macizo rocoso. Y ahí está donde esta curva de Hogan Brown funciona mejor, ¿ya? Funciona mejor por eso, porque se adapta según el GCI, según el daño, y finalmente esos parámetros son parámetros que yo puedo medir y puedo ver en terreno y puedo ajustar así como rápidamente eso puedo ajustar rápidamente eso en mis ecuaciones, ¿cierto? O sea, yo tomo mi ecuación y la varío según el GCI que tengo, ¿ya? Tiene esa flexibilidad, no te la da el Hogan Brown. Ya, espero que haya sido de utilidad este como ejercicio de laboratorio, que hayan entendido un poco mejor el tema de la falla, ¿ya? Que como le digo, es una superficie en un plano sigma 3, sigma 1. Ya, hasta acá la clase, le voy a subir esto para que lo tengan. Ya, profesor. Gracias. Que esté bien. Chao, chao. ¿Ya? Vale, que estén bien, tengan un buen fin de semana. Igual. Que profe, esté bien.